Bueno, nosotros a continuación les vamos a exponer el primer tema de los seminarios que se llama intoxicación por cocaína y ETA, que es estimulantes de tipo anfetamínicos. Entonces lo vamos a presentar mi compañero Luis Mendoza Puello y Natalia Dávila. Bueno, aquí consiguiente tenemos la tabla de contenido. Primero vamos a encontrar la definición tanto de cocaína como de los ETA. Luego la epidemiología, como tercero la toxicocinética de la ETA y de la cocaína, luego la toxicodinámica de ambas, el toxídrome, las manifestaciones clínicas, como séptimo el diagnóstico, como octavo el tratamiento y como noveno el mecanismo antidotal y sus secuelas. La cocaína es un alcaloide llamado benzoilmetileconina. Este se va a extraer ¿de dónde? Las hojas de una planta llamada Erythrochelum coca. Esta normalmente se encuentra abundantemente en Colombia, Perú, Bolivia, oeste de la India e en Indonesia. Entonces, hablando un poco de la intoxicación por cocaína, va a tener ciertas características y ciertas manifestaciones clínicas, pero estas van a depender de lo que es de la dosis y de la vía de administración en que se dé. Sabemos en sí que en dónde va a afectar más que todo al cuerpo humano, en su conducta, en su sistema nervioso central y en el cardiovascular. Entonces normalmente los pacientes van a presentar como euforia, irritabilidad, agitación, algunos psicosis, otros alucinaciones, paranoia, crisis epilépticas, disminución de la capacidad de respuesta, taquiarritmia, midriasis y dolor torácico. También puede llegar a presentar lo que es disnea, hipertensión, hipertermia, hipotermia y falta de sueño. Entonces, una intoxicación grave puede llevar a la persona a lo que es un coma o un fallecimiento. Entonces, los comienzos de los efectos de la cocaína van a depender de su modo de uso. Entonces, si se va a inyectar o a fumar, va a haber un comienzo inmediato, pero el efecto máximo es de 3 a 5 minutos, al igual que en el uso intranasal. La duración de el tiempo de duración de este es el más corto, que es de 15 a 20 minutos. De acuerdo al uso intranasal, su comienzo también es de 3 a 5 minutos. El efecto máximo es de 20 a 30 minutos. Y la duración de este efecto va a ser de 45 a 90 minutos. El uso oral, el comienzo de este es el que demora más tiempo, que es de 10 minutos, y el efecto máximo de este es a los 60 minutos y su duración aproximada es de los 90 minutos. Entonces, personas que tienen una adicción, que son consumidores intensivos, al momento de inyectarlo o fumarla, lo van a hacer en repetidas ocasiones cada de 10 a 15 minutos. En cuanto a la dosis de abuso, la dosis promedio de abuso por vía inhalatoria y por vía oral se estima entre los 8, 7 y 14 miligramos. Las causas más frecuentes de intoxicación son por consumir demasiada cocaína o porque está en una forma muy concentrada esta cocaína, porque se administra en un día caluroso, llegando a causar así como efecto secundario deshidratación, y por consumir cocaína mezclada con otro tipo de drogas. Los ETA son los estimulantes de tipo anfetamínico y se definen como sustancias con estructura feniletilamina sustituida. Y aquí encontramos varios tipos que se derivan de la anfetamina. Entonces encontramos las dextroanfetaminas, las metanfetaminas y también las anfetaminas de síntesis, que no son más que derivaciones de la molécula original de anfetamina, pero han perdido su indicación terapéutica. La dosis para una intoxicación con anfetaminas son muy variables. En la literatura encontramos que de 1 miligramo por kilogramo es una dosis que pone en riesgo la salud de las personas. Sin embargo, las personas dependientes pueden llegar a tolerar de 5 a 15 miligramos diarios. Dentro de sus usos encontramos que las anfetaminas originalmente se utilizaban como anorexígenos, como descongestivos nasales y antidepresivos. Sin embargo, en la actualidad su uso se ha vuelto más de manera ilegal con fines recreativos. Ahora hablando un poco de la epidemiología, tenemos un gráfico que muestra la incidencia nacional de intoxicaciones totales en Colombia para el año de 2023. Entonces aquí muestra que
la incidencia nacional de las intoxicaciones por 1000 habitantes fue de 92,5%. Para intoxicaciones con intenciones suicidas fue de 51,1% y para intoxicaciones por otros fue de 41,4%. Bueno, ok, ahora de acuerdo a la imagen 1 tenemos la incidencia de las intoxicaciones, pero de acuerdo al ciclo de vida. Podemos notar que la incidencia de las intoxicaciones es más alta, más que todo en la adolescencia, que es 223,1%. Luego le sigue la juventud, que es 181,6%. Por consiguiente, sigue la primera infancia, 81,9%, luego la adultez en 72,9%, luego la vejez en un 24,9% y la infancia en un 21,9%. Esto nos deja claro que las personas que tienen más incidencia a algún tipo de intoxicación por este tipo de sustancias son los adolescentes y después los jóvenes. En la imagen 2 ya encontramos se habla de las sustancias psicoactivas más frecuentes y relacionadas con intoxicación. En ese orden fueron, primero, inicialmente encontramos la marihuana en un 23,4%, luego las sustancias desconocidas 21,6%, la cocaína en un 15,8%, la intencionalidad psicoactiva estuvo asociada en 57,2% de los casos y 55,7% se presentaron por vía oral. Entonces, la sustancia psicoactiva menos frecuente fue la de cocaína, que fue un 15,8%. Bueno, ahora hablando un poco de la toxicocinética de la cocaína, entraremos primero en la absorción. Entonces, la absorción de este medicamento se puede dar en sí por 4 vías: la vía inhalatoria, la vía intravenosa, la vía oral y la vía intranasal. Entonces, podemos notar aquí en esta diapositiva que la vía inhalatoria es que tiene una mayor biodisponibilidad a diferencia de las demás vías. La que tiene menor biodisponibilidad es la vía oral. Y la vía intranasal es la que retrasa 60 minutos debido a que al efecto vasoconstrictor. También tenemos aquí abajo un cuadro. En este cuadro está el inicio de la acción de acuerdo a los minutos, el efecto del pico y la duración de la acción. Podemos ver que la duración de la acción de la nasal es mucho mayor, mientras que la intravenosa y la pulmonar tienen la misma duración de la acción. Y en la gastrointestinal es desconocido esta duración de la acción. Bueno, ahora hablamos de la excreción. Entonces, tenemos que del 10 al 20% de estos metabolitos se van a excretar sin ningún cambio. Tenemos que también tener en cuenta que la vida media plasmática es de 60 minutos aproximadamente, pero muchas otras literaturas dicen que están entre los 60 a los 180 minutos. Pero todo va a depender ¿de qué? Del metabolito. El volumen de distribución sí es de 1,2 a 1,9 litros sobre kilogramo. Entonces, el metabolito que se va a detectar en orina, normalmente, ¿cuál va a ser? La benzoilecgonina, siendo posiblemente detectarlo de 3 a 5 días posteriores al último consumo. Depende también, ¿qué? De la cantidad consumida, de la vía en que se consumió, de lo habitual que es para el usuario consumirla y de la sensibilidad del método analítico que se utilizó para determinar esto. También se puede determinar en lo que por la sangre o por el pelo. Bueno, ahora hablamos de la excreción. Entonces, tenemos que del 10 al 20% de estos metabolitos se van a excretar sin ningún cambio. Tenemos que también tener en cuenta que la vida media plasmática es de 60 minutos aproximadamente, pero muchas otras literaturas dicen que están entre los 60 a los 180 minutos. Pero todo va a depender ¿de qué? Del metabolito. El volumen de distribución sí es de 1,2 a 1,9 litros sobre kilogramo. Entonces, el metabolito que se va a detectar en orina, normalmente, ¿cuál va a ser? La benzoilecgonina, siendo posiblemente detectarlo de 3 a 5 días posteriores al último consumo. Depende también, ¿qué? De la cantidad consumida, de la vía en que se consumió, de lo habitual que es para el usuario consumirla y de la sensibilidad del método analítico que se utilizó para determinar esto. También se puede determinar en lo que por la sangre o por el pelo.
Toxicocinética de las anfetaminas. Comenzando con la absorción, es importante destacar que las anfetaminas son sustancias muy liposolubles. Por ende, su absorción es fácil en las mucosas del cuerpo humano, especialmente en el tracto digestivo, vía aérea por medio de la mucosa nasal, por la vía vaginal y cuando son inyectadas a nivel intramuscular y muscular. Su pico de absorción es de 30 minutos y la duración de la acción es de aproximadamente 6 a 10 horas. Sin embargo, esto va a depender de la vía de administración y también del organismo de cada persona. Incluso en la literatura encontramos que son tan liposolubles y fáciles de absorber que incluso pueden atravesar la placenta y la barrera hematoencefálica. En cuanto a su distribución, encontramos que el volumen de distribución es de aproximadamente 3 a 5,6 litros por kilogramos y su unión a proteínas es de aproximadamente 20%, por lo cual se distribuye también rápidamente en el cuerpo y llega a la circulación encefálica en menos de un minuto. Metabolismo. Las anfetaminas son pobremente metabolizadas por el hígado. Su vida media es de aproximadamente 10 a 12 horas y su oxidación está dada por las isoenzimas CYP1A2, 2D6 y 2A4 del citocromo P450. Su excreción renal es de aproximadamente el 60% en 48 horas, pero si la orina es ácida. Si el pH de la orina es mayor a 7,5, el riñón se va a demorar 3 veces más en excretarlas. Ahora hablaremos de la toxicodinámica. Entonces, la cocaína va a tener diferentes mecanismos de acción que van a contribuir a lo que es su toxicidad y a que sea altamente nociva. Entonces, el principal mecanismo tóxico de este va a resultar del efecto simpático mimético que este tiene, ya que inhibe la recaptación de aminas biogénicas, como lo que es la norepinefrina, la dopamina y la serotonina, lo que va a generar un aumento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y en la vasoconstricción difusa. Entonces tenemos que tener en cuenta que a bajas dosis de cocaína, el exceso de dopamina en el sistema nervioso central va a generar lo que es el aumento de la euforia y la autoconfianza. Y en altas dosis va a producir lo que es la agitación y el delirio. También se presenta la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos en el músculo liso arterial. Es importante tener en cuenta que los metabolitos como lo que es la benzoilegonina va a estar presente en el cuerpo por más de 24 horas y va a contribuir a los bancoespasmos coronarios cerebrales retardados o recurrentes. También tenemos que tener en cuenta que la cocaína produce bloqueo de los canales de sodio, generando así una anestesia local. Aumentando el riesgo de arritmias que también se anteceden de un ensanchamiento del QRS y aumento del riesgo de taquicardia o de puntas torcidas. Toxicodinámica. Las anfetaminas son agonistas de los receptores presinápticos de catecolaminas. ¿Esto qué quiere decir? Ellas como agonistas se van a unir al receptor y van a cumplir la misma función que la sustancia original que se une a él. Entonces, ellas agonizan ese receptor presináptico y lo que van a hacer es que las vesículas de esa neurona transmisora presináptica van a liberar epinefrina, norepinefrina y en menor medida serotonina. Y por el contrario, van a inhibir la recaptación de dopamina. ¿Esto qué va a hacer? Que en ese espacio entre ambas neuronas van a abundar estos neurotransmisores y los estímulos van a poder transmitirse de una forma más rápida porque van a estar más excitadas. Bueno, ahora contamos con la asociación en el toxidrome. Entonces, primero hablemos qué es un toxidrome. Un toxidrome es un conjunto de signos y síntomas clínicos asociados con lo que es una intoxicación, que puede ser por ingestión o por exposición. Entonces, de estos hay que tener en cuenta que existen
5 toxidromes tradicionales: el anticolinérgico, el colinérgico, el opioide, el simpático mimético y el sedante hipnótico. Entonces, los toxicodromes suelen surgir por la ingestión de cantidades excesivas de sustancias. Entonces, ¿cuál es la sustancia de la cual estamos hablando? La cocaína. Entonces, la elevada acumulación de esta en el nivel sérico va a causar lo que es reacciones adversas o otro tipo de interacciones dentro del cuerpo si es tomada con otras drogas de abuso. Entonces, ¿cómo se va a reconocer rápidamente un toxidrome? Se va a ayudar a determinar el veneno específico o la clase de toxina que se ha ingerido. Ante la presentación de una probable toxidrome se inicia la evaluación adecuada de las vías respiratorias, la respiración, la circulación. Y de ahí se realiza lo que es la descontaminación y se estabiliza al paciente. Entonces, de acuerdo a la cocaína, más que todo sus signos y síntomas son, que son los principales: la hipertensión, la taquicardia, la hipertermia, la midriasis, la diaforesis, la agitación y en unas medidas las convulsiones. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que los consumidores de cocaína pueden presentarse en el servicio de urgencias con algunas manifestaciones relacionadas con los efectos agudos simpático-miméticos o con complicaciones asociadas al consumo de cocaína. Entonces, primero hablemos de una intoxicación aguda. El paciente puede cursar con manifestaciones como taquicardia, hipertensión arterial, hipertermia, midriasis, diaforesis, agitación, paranoia, convulsiones, manía, delirio e incluso distonía, que también se llama la danza del crack. Y a menudo el paciente puede cursar con hipotensión o hipovolemia. ¿Debido a qué? A la falta de ingesta de líquidos, es decir, se da la deshidratación. Se da por elevadas temperaturas o actividad física exagerada. Entonces, es frecuente que el ingreso a urgencias se genere por manifestaciones clínicas asociadas a las complicaciones que pueden generar el consumo de cocaína. Entonces, aquí tenemos unos cuadros en donde se dan las manifestaciones clínicas por sistema. Pero también tenemos que tener en cuenta que por el consumo de cocaína se puede generar otros síntomas mucho más importantes, que son accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos, coagulación intravascular diseminada, rhabdomiólisis, falla orgánica múltiple, neumotoras, neumomediastino y neumopericardio, debido a que porque es los mecanismos de consumo. Entonces también se ha encontrado una incidencia elevada de úlceras perforadas. ¿Por qué? En donde se puede presentar una isquemia intestinal, también injuria renal aguda, microangiopatía trombótica, nefritis intestinal, glomerulonefritis, vasculitis por levamisol y en el caso de gestantes, abruptio de placenta. Entonces el bebé se ve afectado. Manifestaciones clínicas. Las intoxicaciones por anfetaminas se caracterizan por activar el sistema nervioso simpático mimético y esto nos va a orientar esa sintomatología que vamos a observar en los pacientes. Entonces, a nivel del sistema nervioso central se va a alterar el nivel de conciencia, va a ser un paciente alerta, activo, pero que a su vez puede estar confuso, puede estar agresivo y presentar una psicosis. A nivel gastrointestinal, sabemos que el tracto gastrointestinal es uno de los que más absorbe con facilidad las anfetaminas. Entonces esto puede derivar en úlceras gástricas o duodenales, colitis isquémica, falla hepática y anorexia. ¿Por qué anorexia? Porque recordemos que inicialmente el uso de las anfetaminas era para inhibir el apetito. Entonces estas personas pueden sufrir esta patología. A nivel cardiovascular, como hay una estimulación, hay mucha actividad, entonces el paciente va a estar taquicárdico, puede estar hipertenso, que es lo más común, o hipotenso, y también se pueden presentar arritmias ventriculares y supraventriculares. A nivel renal, ¿qué se puede presentar? Falla renal aguda y retención aguda de orina. A nivel respiratorio, el paciente también puede presentar una taquipnea, una disnea, edema pulmonar, hemoptisis y un dolor pleurítico. Bueno, ahora tenemos el diagnóstico clínico por cocaína.
Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar un diagnóstico clínico? ¿Cómo vamos a poder observar sus complicaciones? Todo nos va a ayudar que la anamnesis. Normalmente en el medio clínico se va a utilizar lo que es la medición de orina, sangre, saliva, pelo, o también la identificación del metabolito que es la benzoileconina. ¿Qué es por qué? Por medio de la orina. Pero ¿por qué este método de identificar el metabolito no es tan confiable? Primero que todo, no diferencia entre el consumo agudo y el que se dio 3 días anteriores. Adicionalmente se pueden presentar los falsos negativos y los falsos positivos, entonces se tiene que repetir la prueba. O también la dilución de orina, las grandes cantidades de orina pues también pueden generar estos falsos. Entonces, la mejor forma de diagnosticar al paciente se debe realizar basado en ¿qué? En la sospecha clínica y no en la detección del metabolito únicamente. También los síntomas que normalmente se van a llegar a dar son la hipertensión, la taquicardia, la agitación y el dolor torácico más que todo. Ok, entonces para empezar a hacer el diagnóstico por medio de paraclínicos, los vamos a dividir en 3, iniciando con las pruebas de laboratorio. Aquellos pacientes que normalmente están cooperativos, que tienen signos de toxicidad leves o moderadas y que se encuentran alerta, entonces no se le van a indicar pruebas de laboratorio normalmente. Pero aquellos pacientes que tienen confusión, que se ve que su estado mental no es bueno y que sus signos de toxicidad como tal son graves, entonces se le va a obtener la glucemia, el panel metabólico para ver si tienen acidosis o tienen una lesión renal aguda que se haya podido generar por la intoxicación. Aquellos pacientes que también tienen el dolor torácico, que es un síntoma claro, pues se le tiene que obtener los niveles seriados de troponina. Y también a aquellas mujeres que están en edad fértil se les necesita realizar una prueba de embarazo. Porque si están embarazadas tenemos que también cuidar la vida de este feto. Entonces, para pacientes con cambios en los tejidos blandos, es decir, que tengan vasculitis u otros hallazgos en el examen que sean compatibles con toxicidad, se les debe obtener un hemograma completo. ¿Para qué? Para evaluar la leucopenia, es decir, si los leucocitos se encuentran bajos. En cuanto a las pruebas de imagen, tenemos que se debe considerar obtener una radiografía de tórax para pacientes que tienen este dolor torácico o que tienen algún signo o síntoma pulmonar anormal o que tienen algún tipo de disnea. También se le evalúa el neumotora o el neumomediastino o el ensanchamiento del mediastino o hay que ver si tiene una hemorragia pulmonar. Si se sospecha una disección aórtica, se debe obtener una angiografía por tomografía computarizada del tórax. Si se sospecha una hemorragia intracraneal o un accidente cerebrovascular, se le va a hacer una tomografía computarizada de la cabeza sin contraste o una angiografía por TC del cerebro y el cuello respectivamente. Otras pruebas diagnósticas como tal, en el caso de pacientes con ingestión desconocida o signos graves de toxicidad por cocaína, se debe obtener un electrocardiograma para evaluar cambios isquémicos, si hay un ensanchamiento del complejo QRS, que va a sugerir los canales el bloqueo de los canales de sodio como tal, o unas taquiarritmias. Y si se sospecha que hay intoxicación por cocaína, el proveedor de atención médica se le debe obtener las siguientes pruebas. Entonces, si ya hablamos de un hemograma completo, se le va a ordenar lo que es electrolitos sanguíneos, es decir, sodio, potasio, calcio, magnesio, creatinina, BUM, que el BUM es el nitrógeno ureico en sangre y el CPK, que es la creatinina fosfoquinasa. ¿Para qué? Para detectar si hay rhabdomiólisis, es decir, si se encuentra la proteína mioglobina. De acuerdo al panel de orina y sangre, debemos detectar la presencia de cocaína, anfetamina o alguna otra sustancia que pueda estar causando la intoxicación. Esto nos ayuda a confirmar como tal si hay o no intoxicación. En las troponinas cardíacas vamos a evaluar si hay algún daño cardíaco. Si hay una elevación de la troponina, ¿qué va a indicar? Un daño en el músculo cardíaco. De acuerdo al electrocardiograma vamos a evaluar la actividad eléctrica del corazón y que es crucial para ¿qué? Para detectar las arritmias, los infartos y los infartos de miocardio. Diagnóstico. Al igual que en la cocaína, el diagnóstico va a ser clínico y paraclínico. En este caso particular, la clínica nos orienta demasiado.
es muy importante la correcta anamnesis. Hay que tener en cuenta esos antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, no solo las anfetaminas, y esas manifestaciones clínicas a nivel sistémico que me puedan orientar o que me despierten esas sospechas de intoxicación por anfetamina. Y ahora el diagnóstico paraclínico va a estar ayudado para confirmarme esa sospecha clínica por medio de ¿qué? Del electrocardiograma. Fundamental, en el electrocardiograma vamos a ver una ampliación en el complejo PQR, que es peculiar de las intoxicaciones con sustancias psicoactivas. La creatinina fosfoquinasa pues va a estar elevada en el caso de que el paciente presente rhabdomiólisis, que sabemos que es la ruptura del tejido que va a liberar una proteína que causa falla renal. La glucometría también puede ser fundamental para el diagnóstico diferencial. Tóxicos en orina, pues si bien en la literatura lo mencionan, dicen que a la hora de la práctica no es tan relevante porque puede presentar falsos positivos, falsos negativos, incluso es muy fácil de manipular del paciente. Entonces, si la clínica nos orienta y los demás paraclínicos nos afirman esa sospecha, se inicia el tratamiento sin esperar los resultados de los tóxicos en la orina. Y el test del embarazo es muy importante porque, como se mencionó al inicio, las anfetaminas son sustancias muy fáciles de absorber y que pueden atravesar la placenta. Por ende, una paciente que va con una sospecha de intoxicación por anfetaminas y está en edad fértil, es fundamental el test de embarazo, debido a que si se encuentra embarazada hay que tomar acciones rápidas porque va a estar en riesgo la vida del bebé y de ella. Este diagnóstico paraclínico pues evidentemente se está fundamentando en esos paraclínicos que me van a evaluar a nivel sistémico cómo se encuentra el organismo. Entonces, las troponinas cardíacas se miden debido a que a nivel del corazón hay muchas afecciones en las intoxicaciones por anfetaminas. Su valor estándar en la troponina 1 es menor a 0.04 nanogramos por mililitro, es decir, que tenemos una troponina elevada cuando es mayor de 0.4. La troponina fosfoquinasa, su valor normal es de 20 a 200 unidades por litro, y en la rhabdomiólisis podemos encontrarla incluso en cifras mayores a 5000 unidades por litro. Los electrolitos sanguíneos, sodio, que sus valores normales son de 135 a 145 miliequivalentes por litro, el potasio, que es de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro, el calcio, que es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, el magnesio, que es de 1.7 a 2.2 miligramos por decilitros, y la creatinina IBUM pues se hace para evaluar la función renal, y la creatinina sérica tiene valores estándar de 0,6 a 1.2 miligramos por decilitro en los hombres y de 0.5 a 1.1 miligramos por decilitro en las mujeres. Asimismo, vamos a medir el nitrógeno ureico en la sangre. Entonces, la hemoglobina es de 12 a 16 gramos por decilitro en mujeres, de 14 a 18 aproximadamente gramos por decilitro en los hombres. El hematocrito de 37 a 47% en mujeres, de 40 a 54% en hombres. Importante también el recuento de glóbulos blancos, que está aproximadamente entre 4000 y 11000 microlitros a nivel fisiológico, el PUM de 7 a 20 miligramos por decilitros, y el recuento de plaquetas de 150.000 a 450.000 microlitros. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos los anticolinérgicos, los simpático-miméticos y los serotoninérgicos. Entonces,
podemos ver que los que tienen mayor diferencia son los simpático-miméticos. Estos están el doble de aumentados o van a presentar un aumento mucho más alto de los signos vitales. En cuanto a los anticolinérgicos y los serotoninérgicos, los que más se van a encontrar aumentados son la temperatura. En cuanto a la piel, los únicos que tienen unos síntomas, digámoslo, un poco diferentes, va a ser los anticolinérgicos, que van a tener la piel seca, mientras que los simpáticos miméticos y los serotoninérgicos van a tener la piel sudorosa. Pero en los tres casos se va a encontrar la piel caliente y roja. En cuanto a la pupila, los tres van a tener midriasis. En cuanto a lo mental, los anticolinérgicos van a tener una confusión mental y los simpático-miméticos y los serotoninérgicos no, van a tener un tipo de agitación. Aquí también tenemos los simpático-miméticos, los anticolinérgicos y los serotoninérgicos. Podemos ver que dentro de los principales tóxicos, la cocaína está tanto en los simpático-miméticos como en los serotoninérgicos. Estos dos no tienen antídotos y su tratamiento sintomático, los dos son la benzodiazepina. En los anticolinérgicos se encuentra la escopolamina y los antihistamínicos. Este sí tiene antídoto, el cual es la fisostigmina, y se debe hacer un control de la vía aérea, de la temperatura y con bicarbonato. Bueno, ahora seguimos con el tratamiento de intoxicación por cocaína. Entonces vamos a tener 6 pasos. Primero, estabilización del paciente, lo que se conoce como ABC. Primero iniciaremos vía aérea. Vamos a asegurar la vía aérea que ésta se encuentre permeable. ¿Por qué? Por si hay que hacer una intubación. Luego respiración. Administrar oxígeno suplementario para corregir si el paciente se encuentra haciendo hipoxia. Luego circulación, que debemos monitorizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la perfusión periférica. Entonces tenemos que tener en cuenta que si el paciente está agitado o está teniendo convulsiones, se le debe aplicar benzodiazepinas como midazolam y lorazepam. Como segundo tenemos descontaminación y disminución de la absorción. Entonces, si hablamos por vía gastrointestinal, ahora continuamos con el mecanismo antidotal y las secuelas. En cuanto al mecanismo antidotal, se van a utilizar las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque van a actuar sobre el receptor GABA, que es ácido gamma aminoburítico tipo A, produciendo efectos inhibidores sobre el sistema nervioso central, que es el que se ve afectado. También se va a encontrar indicaciones como, va a tener como indicación la agitación, ansiedad, convulsiones, hipertensión y taquicardia. En cuanto a las secuelas, tenemos que se va a encontrar, se debe realizar un monitoreo cardiovascular, debido a que se puede ver afectada la actividad eléctrica del corazón. Se debe hacer una evaluación neurológica para saber cómo ha quedado el sistema nervioso central luego de haberse visto afectado por la intoxicación. Control de la rabdomiólisis, evaluación psiquiátrica, prevención de recaídas. En estos más que todo se necesitan grupos de apoyo y tipos de terapias para que la persona no vuelva a recaer en una intoxicación. Evaluación de función cognitiva y monitoreo de la salud mental. Mecanismo antidotal y secuelas. Ya que las infecciones por anfetamínicos no tienen un antídoto como tal, su mecanismo antidotal, cuando sea necesario, se va a dar con bloqueadores de los canales de calcio, especialmente cuando hay afecciones a nivel cardiovascular como hipertensión arterial y arritmias. Dentro de sus secuelas las podemos encontrar en todo el organismo. Las más destacadas en la literatura son la insuficiencia renal, las enfermedades cardiovasculares como las que mencioné anteriormente, hipertensión arterial y arritmias, afecciones neurológicas, porque sabemos que las anfetaminas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, lo que nos puede afectar y producir muchos síndromes y trastornos neurológicos y afecciones psiquiátricas, especialmente ya que los pacientes, cuando ya hay mucha cronicidad, su estado mental va a verse alterado también.